entonces hacia arriba. Si colocamos en esa posición a nuestro corazón, la base estaría dirigida hacia arriba, atrás, y un poco en sentido derecho, ¿ya? El vértice, que sería este, el vértice estaría dirigido hacia abajo, miren, hacia abajo, un poco hacia adelante y a la izquierda, ¿no? Y a la izquierda. De tal manera que la punta del corazón, esta parte, de tal manera que esta punta del corazón, también se lo denomina como choque de la punta, se encuentra a nivel del quinto espacio intercostal. ¿Ya? Quinto espacio intercostal. Recuerden eso. Entonces, la situación de nuestro corazón, ¿cuál será? Este corazón se encuentra en el mediastino medio. Y aquí voy a aprovechar que podemos escribir. Les decía que se encuentra en el mediastino medio. ¿Qué es el mediastino, chicos? Chicos, ¿qué es el mediastino? Parte media. ¿Perdón? Parte media del esternón y la columna, doctor. Ya, recuerden esto, que el mediastino es un espacio que se encuentra entre los pulmones, ¿ok? Entonces sería un espacio interpleuropulmonar, ¿ya? Ese es el mediastino. Entonces lo que nosotros indicamos es que el corazón se encontraría en el mediastino medio. Entonces nuestro mediastino, ¿no es cierto?, tiene una parte superior y otra parte inferior, ¿ok? Ahora, el mediastino inferior se va a dividir en tres porciones, ¿no? Un mediastino anterior, ¿ya?, que estaría más en relación con el esternón, para que ustedes me entiendan. El mediastino medio y el mediastino posterior. ¿Ok? Entonces, nosotros indicamos que nuestro corazón se encontraría, ¿no es cierto?, la situación de este órgano muscular se encontraría en el mediastino medio. ¿Ya? Entonces, el mediastino medio está ocupado por nuestro corazón, ¿no es cierto?, que tiene sus envolturas, además, ¿no?, que se denominan pericardio. Recuerdan que el pulmón también tenía su envoltura, ¿no es cierto?, o también denominada, Solange, ¿cómo se llama? Lo que envuelve al pulmón. La pleura, doctor. ¿Y qué son las pleuras, Solange? Es una membrana serosa que recubre el pulmón, doctor. Ya, entonces de la misma manera, el corazón tiene su membrana, ¿no es cierto?, su membrana serosa, que se denomina de pericardio. Entonces les decía que el mediastino medio está ocupado por ese corazón y por esa envoltura, ¿no es cierto?, por esa membrana que se la denomina de pericardio. Entonces vamos a encontrar una base en este corazón. Nosotros vamos a encontrar una base, un vértice y tres caras, ¿ya? Recuerden que decíamos, ¿no es cierto?, que esta sería la base, este sería el vértice, ¿no es cierto?, y aparte va a tener tres caras importantísimas. La primera es esta que está en color verde. Vuelvo a acercar ahí. Esta cara es la cara anterior o esternocostal, ¿ya? Esternocostal. Después tenemos una cara inferior, que es esta de acá, que está en color verde. Se puede ver, ¿no es cierto?, el color verde. Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Ya, entonces la cara inferior se la va a denominar de diafragmática. Diafragmática. Y una cara lateral izquierda, ¿no es cierto?, que sería esta de acá, lateral izquierda, que estaría en contacto con el pulmón. Entonces se la denominaría
cara lateral izquierda o pulmonar. ¿Ok? Entonces recuerden, nuestro corazón tiene una base, tiene un vértice y tres caras, ¿no? Externo-costal, una cara diafragmática y una cara lateral izquierda o pulmonar. Muy bien. Después, la cara, y no olviden esto, ¿no? Lo que les decía que la cara anterior estaría en relación con el esternón y los cartílagos costales, ¿no? Lo que ya hemos visto de la parte ósea, ¿no? Haciendo una relación en torno de lo que ya hemos estudiado, ¿no? La cara inferior estaría en relación con ¿quién, chicos? Con el diafragma. Con el diafragma, ¿no? Que es un músculo que hemos dicho que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces no lo olviden, y la cara lateral izquierda que corresponde a la del pulmón, ¿no? No lo olviden, lo hemos visto, ¿no? En la práctica lo hemos visto al músculo diafragma, que es forma de, ¿cómo se llama? Para descender, ¿cómo se llama? Forma de qué, me he olvidado. ¿Cúpula? Cúpula, pero hay un nombre que se le da cuando saltas del avión, ¿cómo se llama esos chicos? Mira, se me fue la... Paracaídas. Exacto, tiene forma de paracaídas, ¿no? Entonces ese músculo nos ayuda, ¿no? A separar las cavidades, ¿no es cierto? La torácica y la abdominal. ¿Ya? Entonces, en la base del corazón encontramos las dos cavidades importantes, ¿ya? Recuerden que esta es la base del corazón. Una, el atrio derecho, que está en color verde, y el atrio izquierdo. Muy bien. Les decía que en la base de nuestro corazón encontramos dos cavidades importantísimas. Atrio derecho y el atrio izquierdo. ¿Ya? Por delante de estos atrios, nosotros ¿qué vamos a ver? Recuerden, los atrios están en la base, ¿no es cierto?, de nuestro corazón. Por delante de estos atrios, nosotros podemos ver, y ahí se los voy a mostrar un poco más cerca, la emergencia de los grandes vasos. ¿Qué sería este? Chicos. La aorta, doctor. La arteria aorta, ¿no es cierto? Y esta, ¿cuál sería esa, chicas, chicos? ¿La han dibujado, pues, o no han dibujado el otro día? Arteria pulmonar. Exacto, la arteria pulmonar. Entonces, no se olviden que por delante de estos atrios, tanto el derecho como el izquierdo, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la emergencia de los grandes vasos como son la arteria aorta y la arteria pulmonar. ¿Ok? Dentro de la configuración externa, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver la desembocadura de una estructura muy importante, ¿no? Una estructura vascular del lado derecho, ¿no? Que se encuentra en el atrio del lado derecho, perdón. Y es aquí donde va a desembocar la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, de esa manera nosotros podemos, ya en pieza anatómica, ¿no es cierto?, reconocer cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo. Entonces, vuelvo a repetir, cuando nosotros estemos con la pieza anatómica, ¿no es cierto?, vamos a poder diferenciar. Entonces, ya por la teoría sabemos que del lado derecho, ¿no es cierto?, encontramos a una estructura importantísima vascular que va a desembocar en ese atrio, ¿no? No estamos hablando de estas dos, ¿no? De la vena cava superior y de la vena cava inferior. Ahí están, ¿no? Vena cava superior y vena cava inferior. Las que van a desembocar, decíamos, en nuestro atrio del lado derecho. ¿Ya? Déjeme acercar un poquito. Tal vez en algún libro o en el atlas, ¿no es cierto?, de anatomía, puedan ver la estructura que les estoy indicando,
Pero entre estas dos, entre estas cavas, ¿no es cierto?, existe un surco, ¿ya? Entonces, es un surco que, claro, que en la parte interna va a reflejar, ¿no es cierto?, a un tipo como una cresta, se podría decir, ¿ya? Ya cuando estemos en la pieza anatómica lo vamos a poder ver bien, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan, ¿no?, diferenciar del lado derecho del lado izquierdo. Del lado derecho hemos dicho que se encuentran las desembocaduras de la vena cava superior y la vena cava inferior. Y entre estas cavas, ¿no es cierto?, está este surco que se denomina de surco terminal, ¿no?, que más o menos sería una estructura, se dice, ¿no?, entre estas dos cavas, un surco, el surco terminal, que en su cara interna, ¿no es cierto?, de este atrio, va a corresponder a esa cresta terminal, ¿me entienden? Entonces, externamente es este surco, internamente ya forma una cresta terminal, ¿no?, que es importante desde el punto de vista de conducción, ¿no es cierto?, del corazón, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el atrio del lado izquierdo? Ya nosotros del lado derecho sabemos que tenemos nuestras venas cavas, ¿no?, superior e inferior. Del lado izquierdo, nosotros vamos a ver que desembocan las 4 venas pulmonares, como les estoy mostrando, ¿no? 1, 2, 3, 4. Por eso, esta estructura o esta desembocadura, ¿no?, de estas 4 venas pulmonares nos va a indicar que estamos delante del atrio izquierdo. Entre estas 4 venas pulmonares, o en esta estructura, no existe un espacio, ¿ya? Donde, y estoy hablando de esto, de este espacio, ¿no? Entre todas estas 4 desembocaduras encontramos ese espacio que es donde se va a reflejar el pericardio, ¿no?, de visceral en parietal. Entonces, recuerden cuando hablábamos de pleura, ¿no? La pleura es una membrana que se introduce, hemos dicho, nos hemos indicado, ¿no es cierto?, al parénquima pulmonar. La membrana visceral es lo mismo, se refleja en la parietal, es una continuación, ¿me entienden? Lo mismo sucede en el corazón, ¿ya? Entonces, en este espacio es donde se refleja el pericardio, ¿no es cierto?, de visceral en parietal, ¿ok? Entonces, ese espacio se lo denomina, déjenme dejar acá, es el fondo de saco. También se lo conoce como fondo de saco oblicuo, también como fondo de saco de Haller, ¿ok? O seno oblicuo. Entonces recuerden, ¿no?, cómo se denomina el espacio que se encuentra entre las desembocaduras de las 4 venas pulmonares. ¿Cierto? Y obviamente que este seno oblicuo tiene su importancia, ¿no es cierto?, por la estructura también anatómica que se encuentra, ¿no?, a esta altura, el esófago. ¿Me entienden? Ahora bien, por delante de estas aurículas encontramos un espacio claro que acá no podemos hacer ese ejercicio, ¿no? Pero si ustedes pueden buscarlo ahora, ya les decía que encontramos un espacio que se puede determinar introduciendo el dedo entre ese espacio de las aurículas, ¿no?, tanto como la derecha como la izquierda, que se llama de seno transverso. Si quieren, búsquenlo, ¿no?, cómo será el seno transverso. Entonces les decía que por delante de estas aurículas, recordando que tenemos, esta es la aurícula, ¿no es cierto?, el atrio, aurícula, del lado derecho y del izquierdo. Entonces, por delante de estas estructuras encontramos un espacio
que se lo determina introduciendo el dedo, ¿ya? Entre esas aurículas, tanto la derecha como la izquierda, y obviamente entre la emergencia también de estos grandes vasos que estamos viendo por acá, ¿ya? Más o menos, miren, sería en este espacio, ¿no? Entonces, ahí es donde también se va a reflejar internamente el pericardio. Externamente podríamos decir que, ¿no es cierto?, en esta superficie. Y en esa cara interna también se refleja el pericardio. Es ahí, ¿no es cierto?, o se va a constituir en esa parte el seno. ¿Lo han podido ver, chicos? ¿Hay alguna imagen sobre eso? Seno transverso. ¿Lo consiguieron ver? Sí. ¿Ya? Entonces, ese seno transverso, como lo vemos acá, está constituido, o el techo, ¿no es cierto?, de este seno transverso, está constituido por esta rama, ¿no es cierto?, de la arteria pulmonar, ¿ya? Específicamente acá. Ese es el seno transverso, ¿ok? Otra estructura que nos debe llamar la atención en relación a esto es el tabique. Déjenme fade. Y si ustedes me siguen un poquito, ¿no es cierto?, en relación a la configuración, ahora sería un poquito más interna, ¿no es cierto?, en relación a las aurículas, ¿ya? Les decía que otra estructura que nos debe llamar la atención en relación a estas aurículas es el tabique interatrial. Y voy a tratar de acercar un poco más para que ustedes me entiendan. ¿Qué sería este? El tabique interatrial, ¿no es cierto? O sea, es un tabique que está entre el atrio del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Entonces, dentro de este tabique, ¿no?, vamos a encontrar algunas estructuras, como son la fosa oval, el anillo de Busens, me parece que es, ¿no es cierto?, que rodea esta fosa oval, ¿no es cierto? También encontramos la desembocadura de la vena cava inferior y la superior, que podemos ver. Estas serían las venas cavas, no se olviden. Si hablamos de desembocadura, estamos hablando de esto. ¿Entienden? Entonces también encontramos, ¿no?, en ese orificio a las desembocaduras de las venas cavas. También encontramos hay una desembocadura del seno coronario, ¿no? Aquí no se ve, lamentablemente, pero se los voy a buscar, ¿no? La desembocadura del seno coronario y un amplio orificio, déjenme borrar esto, un amplio orificio que es la desembocadura, o mejor dicho, ¿no es cierto?, es donde se encuentra o estaría constituido por una válvula o valva también, ¿no?, que es esta, la tricúspide o aurículo ventricular, ¿ya? Esta, la que estoy acercando, esta. Y en el lado izquierdo también encontramos un amplio orificio, ¿no es cierto?, que es el orificio aurículo ventricular, del lado izquierdo, con su respectiva válvula. Déjenme hacer lo siguiente. Ahí me parece que se ve mejor, ¿no? Miren, ahí encontramos a las válvulas, ¿no? Entonces hemos dicho que encontramos pues la comunicación entre la aurícula y el ventrículo, ¿no? Esa válvula aurículo ventricular, y aquí otra, ¿no? Otra válvula. ¿Ok?
Ahora bien, estos atrios, ¿no?, se dirigen, si ustedes ven, estas estructuras que estoy señalando, se dirigen hacia adelante, ¿no? De tal forma que esta orejuela, o esta parte también del atrio, tiende a abrazar a esta arteria, a la arteria aorta. ¿Me entienden? Entonces esta orejuela o este atrio del lado derecho, esta, abrazaría a la arteria aorta, ¿no? Y lo mismo sucede con el atrio, la válvula, orejuela del lado izquierdo. Toda esta es la estructura, ¿no? Todo esto es la estructura. Entonces se dirige hacia adelante y abraza a nuestra arteria pulmonar. Dentro de esta configuración externa, ¿no? Y ojo que la aorta esta aorta nace del ventrículo izquierdo, ¿no? Déjenme borrar esto para que me entiendan. Ahí está. Miren, decíamos que esta aorta nace del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Pero es abrazada por esa estructura del lado derecho. ¿Ok? Mientras que la arteria pulmonar, que es esta, nace del ventrículo derecho. Más es abrazada por esta orejuela, ¿no? Por la orejuela o aurícula del lado izquierdo. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Saber. Entonces, los atrios están separados tanto los atrios, ¿no es cierto?, están separados de los ventrículos por un surco que va a recorrer así toda la circunferencia, ¿no es cierto?, de nuestro corazoncito, de nuestro corazón, va a ser recorrido por ese surco. Así, ¿no? Entonces, se lo va a denominar de surco coronario, el surco coronario, o aurículo ventricular. ¿Ya? Entonces, recuerden, los atrios están separados de los ventrículos por un surco, ¿no? Por el surco coronario, o surco aurículo ventricular, por donde van a caminar arterias. Las arterias coronarias y la vena del seno coronario. ¿Ok? No lo olviden. En la configuración externa de nuestros ventrículos, estamos hablando de este lado, ¿no? El ventrículo derecho, y el ventrículo derecho y el izquierdo, ¿ya? Entonces les decía que en la configuración externa de estos ventrículos, ¿no?, del ventrículo derecho, vamos a encontrar también, ¿no?, como veíamos en toda la configuración de nuestro corazón, caras, ¿ya? Vámonos. Una cara, ventrículo derecho por si acaso, una cara anterior, ¿ya? Una cara anterior o externo costal, una cara inferior, ¿no es cierto?, inferior o diafragmática, ¿cierto?,
y una cara septal. Septal o septo, ¿no? Entonces esta estructura, el septo, nos va a separar tanto el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? El izquierdo del derecho. Muy bien. Y ahora obviamente que el ventrículo izquierdo también tendría dos caras, ¿no? Una cara lateral izquierda o pulmonar, que sería esta, la lateral izquierdo pulmonar, y la interventricular, ¿no es cierto? La interventricular, déjenme hacer que estaríamos hablando de esta, ¿no? De esta. La interventricular, que es compartida con el ventrículo derecho. ¿Ok? En este septo, en esta cara septal, ¿ya? Recuerden que estábamos hablando de esto, ¿no? De esta estructura, miren. En esta cara septal vamos a encontrar externamente, ¿no es cierto?, un surco por donde camina la, si no estoy errado, la vena coronaria anterior. La vena coronaria anterior. Y obviamente tiene también una arteria, ¿no? Una arteria, ¿ya? No lo olviden. En el ventrículo, y ahora voy a retirar esto, ahí. En el ventrículo del lado derecho, ¿no? O en esta. En el ventrículo izquierdo, ya les he explicado eso, en el ventrículo del lado derecho, ¿sí? Lo que nosotros percibimos o que lo que nos debe llamar la atención son estos pilares. Estos pilares. Miren, estos pilares, esos. Miren. Entonces, estos pilares que corresponden, ¿no?, para las válvulas correspondientes, voy a acercar más para que puedan ver, miren, 3, ¿no? Ya, que corresponde, les decía, a las valvas correspondientes. Esta base de estos pilares, aquí voy a acercar un poquito para que ustedes vean bien. Decimos que esta base, de todos estos pilares, la base, ¿no? La base de estos pilares, podríamos decir que está en relación a esta cara muscular, ¿no es cierto? ¿Ya? De estos pilares van a emerger, disculpen, de estos pilares van a emerger estas estructuras. ¿Ok? Que se las va a denominar de cuerdas tendinosas. Cuerdas tendinosas, ¿no? Entonces estas pueden tener diferentes funciones, ¿no? Estas cuerdas tendinosas dependiendo la ubicación, dónde están. Algunas van a tesar, ¿no es cierto?, las válvulas, otras van a evitar la eversión, ¿no es cierto?, obviamente en el proceso, ¿no?, de llenado de las cavidades, etcétera, etcétera. Y otras van a fijar a las válvulas, ¿no? ¿Me entienden? Pero lo que sí nos llama la atención es eso, ¿no? Es eso, estas válvulas, estos pilares musculares, ¿no es cierto?, que es de aquí, de estos pilares, que se originan estas cuerdas tendinosas, cuerdas tendinosas. En el ventrículo izquierdo encontramos, ¿no es cierto?, a la
ahí está la válvula o válvula mitral, ¿no? También vemos sus pilares, miren. También encontramos pilares anteriores, posteriores, ¿no es cierto? De donde nacen las cuerdas tendinosas, ¿no? Cuerdas tendinosas. La pared, si ustedes ven una gran diferencia, y esto lo vamos a ver en pieza anatómica, la pared, esto, les decía, la pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que esta, que la del ventrículo derecho. ¿Por qué piensan que sucede esto? ¿Quién me responde? Angie. ¿O Ani? Ani. Porque ahí tienen la mayor capacidad de bombear. Ya, a ver, otra opinión. ¿Por qué será que la pared del ventrículo izquierdo, como lo estamos viendo, ¿no?, es más gruesa? Miren, mucho más gruesa que la del derecho. ¿Nadie más? Es por esa presión, ¿no? Fisiológicamente tiene que ejercer una presión el ventrículo izquierdo para lo que dijo Ani, ¿no? Bombear. Doctor, sería Por- el por la- volumen de sangre que es ascendente, o sea, que sube. Exacto, en relación a esa presión, ¿no? En relación a la presión, por eso es que esta musculatura del lado, ¿no?, izquierdo es mucho más gruesa, se podría decir, ¿no? ¿Ya? Que en relación a la del lado Correcto. derecho. ¿Ok? En la próxima clase vamos a continuar viendo ya algunas estructuras en relación a la configuración interna. No olviden, por favor, lo que acabamos de ver, ¿no? Ya relacionado a la configuración externa. ¿Ok? ¿Qué les quería preguntar? No recuerdo. No recuerdo. Bueno, nada más. Nada más, chicos. Lean, por favor. Nos vemos el jueves por la noche. Continuamos con esta parte, por si acaso, de corazón.